Bueno, voy a recomendaros ahora un libro de Eduardo Arroyo que se titula Panamá al Brown, una vida de boxeador. Es un libro que se publica en la editorial Fórcola, que es una revisión, una reedición que retoma un libro que publicó ya Eduardo Arroyo en los años 80, concretamente en el año 1982 publicó la primera edición que se publicó en francés en la editorial Jean-Claude Lattès, y se titulaba en esa ocasión Panamá Brown 1902-1951. Fue un libro que leí en los años 80 cuando apareció la versión española de este libro, que es esta que aparece aquí abajo, Panamá al Brown, con el mismo título 1902-1951, y se publicó en Alianza Editorial. Bueno, fue en aquel momento cuando leí en los años 80 un libro que me fascinó, sobre todo por la maravillosa escritura que tiene Eduardo Arroyo. Arroyo es conocido, ¿verdad?, como uno de los artistas, como uno de los pintores españoles más representativos de una cierta figuración, que tiene puntos de contacto con el pop, pero que también tiene en su caso toda una voluntad de articular a través de la pintura las anécdotas y las tramas narrativo-literarias, y ha sido desde siempre un confeso admirador del boxeo. Se dice que tiene una de las mejores bibliotecas de boxeo de este país, y dedicó años de atención y de investigación a este boxeador, a Panamá al Brown, y escribió sobre él este libro, como también hizo una obra de teatro que se titula Bantam. Eh, el libro se reedita ahora en la editorial Fórcola. Su editor nos cuenta que ha sido todo el resultado de un encuentro que tuvieron con Eduardo Arroyo hace muy poco tiempo en Arco, en la Galería Guillermo de Osma, y en esa ocasión el propio Eduardo Arroyo manifestó que tenía interés en volver a publicar este libro, por el que parece que tiene una especial simpatía. Bueno, es un libro que revisa la vida de este boxeador de Panamá al Brown, desde la ciudad de Panamá en la que nació, desde la ciudad de Colón, y cómo él fue convirtiéndose progresivamente en un boxeador extraordinario que consiguió hacerse con el título mundial de los pesos gallo, y sobre todo se convirtió en un admirado boxeador, especialmente en la ciudad de París. A través de toda esta biografía, en la que Eduardo Arroyo nos habla de cómo él visitó la ciudad de Colón y cómo había una especie de museo Panamá Brown en una triste barbería, y también visitó la tumba de este boxeador, lo que nos va contando es una historia que tiene el carácter de una historia que fundamentalmente tiene un tono trágico y que tiene el tono de la tristeza y del desengaño. Es la vida de este delgadísimo y al mismo tiempo extraordinariamente alto boxeador panameño, que sale de Panamá e intenta buscar fortuna en la ciudad de Nueva York, que se instala en Harlem, y que se encuentra con lo que pasa en esos años en la cultura americana, en la cultura boxística, y es que todavía se mantiene un profundo veto a los boxeadores negros, y sobre todo lo que encuentra es que, siendo como era ya en ese momento tal vez el mejor boxeador de su categoría, sin embargo se le cierra el camino para poder optar al campeonato del mundo de su peso. De forma tal que, convertido en un negro que en ningún caso va a poder quitarle el cinturón a un boxeador blanco, pues va a tener que iniciar todo un periplo que le va a llevar a instalarse en la ciudad de París. Por un azar del destino, al quedar el cinturón del Campeonato del Mundo de los pesos, de ese peso, concretamente el peso gallo, vacante, se le va a ofrecer la posibilidad de que concurra, y finalmente se hace con el título de ese peso. Durante todo el libro lo que nos van contando es la peripecia de Panamá al Brown, cómo tiene que combatir una y otra vez con boxeadores de pesos superiores, y tiene que enfrentarse por tanto en una desventaja con respecto a la fuerza, también las lesiones que sufre, y especialmente la vida caótica de alcohol, de opio, de drogas en la que se embarca a Panamá Brown,
y también su carácter excéntrico, la forma que tenía de vestir y también la vida excéntrica que tuvo que llevar siendo un boxeador que tenía también un deseo homoerótico, un boxeador homosexual, y esa condición de negro y de homosexual contribuía a que estuviera completamente marginalizado. Un boxeador, como dice Eduardo Arroyo, champanizado, que podía subir al cuadrilátero y en vez de beber agua en su esquina agarrar una botella de champán, que tenía un estilo verdaderamente fabuloso, que conseguía hacer con sus rivales lo que quería, que a veces los derrotaba agotándoles, o que en muchos casos cuando boxeaba contra competidores por los que tenía una cierta simpatía evitaba hacerles mucho daño o evitaba propinarles un caos destructivo. También se nos habla de las lesiones que tuvo que arrastrar y sobre todo de todas las polémicas que tuvo con repugnantes promotores que abusaban de él y que se quedaban prácticamente siempre con sus ganancias, con la bolsa y con el dinero que le correspondía. Por otro lado, es evidente que Panamal Brown era un derrochador y que prefería en muchos casos los cabarets y entregarse al baile que a las acciones del pugilismo. Lo cierto es que Eduardo Arroyo retrata a la perfección una época del boxeo, pero también establece una suerte de alegoría en esta descripción de la vida de Panama Brown, hablando también de la vida del arte y del proceso de la cultura como una acción de pugilismo. Recordemos también el libro de Michel Leiry, ¿no? Sobre la tauromaquia y la relación entre la tauromaquia y la escritura y la construcción de la literatura. En este caso sería el pugilismo como una de las bellas artes. Panamal Brown realizó combates en algunas ocasiones en el Museo del Hombre y va a realizar combates de exhibición para conseguir fondos que van a apoyar, por ejemplo, proyectos como va a ser la expedición al África del propio la misión Djibouti, y va a colaborar y se va a aproximar a ambientes como el del surrealismo. De hecho, va a ser Jean Cocteau el que consiga que después de una de sus retiradas del boxeo, estando ya asqueado, como he dicho, de lo que es todo el entramado y la tramoya mafiosa que rodea la experiencia pugilístico-boxística, va a ser Jean Cocteau el que le convenza para que retorne a los rings, y va a ser ahí cuando Panamal Brown vuelva a hacerse con una trayectoria otra vez espectacular en un número reducido de combates. El libro conduce hasta los años finales, esos años de miseria, en los que este boxeador que ha comido en los mejores restaurantes, que ha bebido champán, que ha estado rodeado de la gente más glamurosa y elegante de su época, se ha convertido ya en un homeless, en un mendigo, en alguien que finalmente es llevado a un hospital y que fallece de la forma más mísera posible. Este Panamal Brown, que cuando estaba en la cima de su fama, cuando su trayectoria le llevó a ser el campeón del mundo de los pesos gallos, retorna a Panamá, a su ciudad, a Colón, y es recibido con todos los honores como una estrella rutilante, y que años después regresa a Panamá para ser un paria completo, es decir, para volver al oscuro agujero en el que nació. Una historia, por lo tanto, de enorme tristeza, una tragedia contemporánea. He marcado aquí una página en la edición de Fórcola, la página 218, en la que está hablando de Jean Cocteau y de la megalomanía de este escritor, y cómo en cierta medida se convierte o quiere presentarse como si fuera el creador absoluto de Panamá al Brown, y cómo en realidad lo que está haciendo es aprovecharse de esta corporalidad y de la fuerza y del talento de este boxeador para añadir una página más en su anecdotario estético-artístico, ¿no? Eh, Aquí en la página 218, hablando de la trayectoria final de Panamá al Brown, se habla de cómo hay una actitud que nos recuerda a algunas líneas de Epicteto, en las que Epicteto dice esto: esto te sucederá, hoy eres luchador, mañana serás gladiador, pasado mañana orador, y al final filósofo,
sin en el fondo ser nunca nada. Como un mono imitas todo lo que ves. Hoy te gusta esto, mañana aquello. Te has puesto manos a la obra sin reflexionar. No has considerado el problema bajo todas sus facetas. Has llegado a esta situación a ciegas por puro capricho. Muchas personas han visto a un filósofo, le han oído hablar. Como habla, dicen Éufrates. ¿Quién podría hablar como él? Enseguida quieren ser filósofos. Hombre, pregúntate de qué se trata en realidad. Después conócete a ti mismo. Pregúntate si estás hecho para ese objeto. ¿Quieres ser luchador, un atleta? Bien. Mira tus brazos y tus muslos. Examina tus caderas, porque no todo el mundo vale para todo. Lo cierto es que Panamal Brown, como ha demostrado en tantas ocasiones, en tantos de sus libros, no solamente ha sido un artista que valía para la pintura, para la escenografía teatral en la que ha hecho obras auténticamente prodigiosas, sino que durante mucho tiempo he sostenido que es uno de los grandes escritores, uno de los grandes ensayistas, uno de los grandes prosistas en lengua española, y Panamal Brown es sin duda el ejemplo de uno de los grandes escritores de nuestra cultura, y aquí utiliza esta pasión por el pugilismo, esta pasión por el boxeo, para centrarse en una figura, esta figura de Panamal Brown, que yo creo que tiene algo también de autorretrato del propio Eduardo Arroyo, que ha sido siempre un gran boxeador, que supo que el destino de todo boxeador es, a fin de cuentas, besar la lona. Por tanto, un libro hermosísimo, un libro muy recomendable, que si me gustó cuando lo leí en los años 80, me ha vuelto a apasionar y me he vuelto a deleitar con él al leerlo ahora en los primeros días de enero del año 2018. Os lo recomiendo vivamente.